Me llamo Daniel Ross. Tengo 62 años. Y hasta hace poco, les habría dicho que no creía en milagros, ángeles ni el cielo. Fui profesor de ciencias durante 35 años. Enseñé evolución, el Big Bang y la belleza de la lógica. No odiaba la religión. Simplemente no creía necesitarla. Confiaba en la razón. Esa era mi verdad. Vivía en un tranquilo pueblo de Missouri con mi esposa, Ellen. Criamos a 2 hijos, pagamos la casa y vivimos una vida sencilla y tranquila. Pero al mirar atrás, ahora veo lo vacía que era esa vida. Era bueno distrayéndome, arreglaba mi camioneta, trabajaba en el jardín y leía revistas médicas por diversión. Pero nunca me planteé las preguntas más importantes. ¿Por qué estoy aquí realmente? ¿Qué viene después de esto? Todo cambió un martes de finales de junio. Había llovido la noche anterior, pero el día se sentía extraño, demasiado tranquilo. El aire era denso, de esos que pican. Recuerdo estar sentado en mi sillón reclinable, tomando café a sorbos, cuando de repente sentí una opresión en el pecho. Al principio no era dolor, solo presión. Luego, la presión se convirtió en fuego. Se me nubló la vista y la taza se me resbaló de la mano. Intenté llamar a Ellen, pero no me salía la voz. Los siguientes momentos fueron un borrón. Me desplomé en el suelo. Ellen gritó. La oí llamar al 911. Recuerdo que las sirenas a lo lejos se hicieron más fuertes y luego nada. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor y las luces dentro de mí se apagaran. Pero no dejé de existir. Me encontré de pie en un rincón de la habitación, observándolo todo. Vi mi propio cuerpo tendido en el suelo. Vi a Ellen sollozando, aferrándose a mi mano, rogándome que me quedara. Vi a los paramédicos entrar por la puerta, gritando órdenes y bombeándome el pecho, pero no sentí miedo ni dolor, solo una extraña indiferencia, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Y entonces lo oí, un sonido a lo lejos. No era un ruido en realidad, sino una vibración, como trompetas con un eco bajo que resonaban en el cielo. No era fuerte, pero despertó algo muy profundo en mí. Se sentía antiguo, urgente, vivo. El paramédico gritó, está en fase de muerte. Pero yo ya no estaba allí. Sentí que mi alma, mi consciencia, como quieran llamarlo, se elevaba lentamente hacia el techo. La habitación se desvaneció. Las sirenas se disolvieron. Flotaba en una profunda oscuridad, no como en una habitación con las luces apagadas. Esto era diferente. Era una oscuridad viva, palpitante, densa y pesada. Intenté gritar, pero no me salía ningún sonido. No tenía voz ni cuerpo, solo consciencia. No sé cuánto tiempo estuve a la deriva allí. El tiempo no parecía funcionar de la misma manera. Vi destellos de mi vida, mi infancia, mi matrimonio, mi clase. Vi a mis alumnos, a mis hijos, mis errores. Sentí el peso de cada decisión egoísta que había tomado. Y me di cuenta de algo que nunca esperé. No estaba solo. Había una presencia conmigo, algo que me observaba, nada hostil ni amistoso, solo esperando. Y en ese momento, supe que ya no tenía el control. Todo lo que había construido, todo lo que creía comprender, se había desvanecido en este lugar. Y justo cuando pensé que la oscuridad me absorbería por completo, algo ocurrió. Un rayo de luz lejano, apenas visible pero real, como una puerta abriéndose en el cielo. A la oscuridad no le gustó. Podía sentirla retroceder. Y sentí que algo dentro de mí se agitaba. Esta vez no era miedo, sino anhelo. Esa luz se sentía como mi hogar, aunque no entendía por qué. Lo que vino después cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que aguarda más allá de la tumba. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo.
Esta no es una historia sobre la muerte. Es una historia sobre el despertar. Si alguna vez has dudado de que hay más, si te has preguntado si Dios es real o si Jesús es solo un nombre de un libro antiguo, te ruego que te quedes conmigo. Porque lo que vi, lo que oí y lo que ahora sé no es solo para mí. Es para ti. Es para todos nosotros. Estados Unidos está cambiando. Y lo que me mostraron, lo que Jesús mismo me reveló, afectará a cada alma que vive en esta tierra. Pero aún hay esperanza, y su nombre es Jesús. Si crees que esta historia merece ser escuchada, suscríbete a este canal y deja un comentario abajo. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Buscas la verdad? Queremos saber de ti. Ojalá pudiera describirte esa oscuridad de una manera que realmente capturara lo que sentía. No era solo una ausencia de luz. Era una atmósfera, un peso, una presencia que parecía oprimirme el alma. Flotaba en ella, suspendido, sin saber dónde estaba ni qué estaba pasando. No había cielo ni tierra, solo la oscuridad infinita y opresiva. No era el infierno, todavía no. Pero se sentía como un punto intermedio, un lugar de decisión. Y no era nada silencioso. Se oía un sonido, un gemido profundo y vibrante, nada humano ni mecánico, algo cósmico, como el gemido de la tierra misma. Retumbaba en la oscuridad, pulsando, estirándose, doliendo. Podía sentirlo dentro de mí, sacudiendo mi espíritu como un trueno en los huesos. Al principio, pensé que era solo el eco de mi propio miedo. Pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que la tierra estaba de luto. Entonces comenzaron las visiones. No llegaron como sueños ni recuerdos. Llegaron como imágenes vivientes que flotaban frente a mí, rodeándome, moviéndose a mi alrededor como una tormenta. Vi América. Vi ríos desbordarse, inundando pueblos enteros. Vi llamas consumiendo bosques, ciudades, barrios. Vi el cielo tornarse rojo, no naranja, ni dorado, sino de un rojo sangre intenso. Y en ese cielo, vi formas, figuras, cosas que no deberían haber estado allí. Sobre Colorado, una densa neblina carmesí latía sobre las montañas. En Nueva York, vi gente paralizada en las aceras, mirando al cielo mientras un sonido como de trompeta sacudía los edificios. Algunos cayeron de rodillas, otros simplemente corrieron. No todos pudieron oírlo, pero quienes lo hicieron cambiaron. Entonces vi Texas. Al principio era un día tranquilo, con cielos despejados y un sol radiante. Pero entonces, de repente, se juntaron las nubes, negras, pesadas, arremolinándose. Luego llegó el agua. Vi casas desaparecer bajo olas que no provenían de ningún océano. Las calles se convirtieron en ríos. La gente gritaba. Algunos se aferraban a sus hijos. Otros golpeaban los tejados mientras el agua subía a su alrededor. Y, sin embargo, sobre todo, flotaba una figura resplandeciente suspendida en las nubes, con las alas extendidas, radiante, observando, esperando. Algunos alzaron la vista y gritaron, «¡Ayúdennos!». Otros no la vieron en absoluto. Las visiones cambiaron. Estaba en una iglesia grande, llena de gente. Pero algo andaba mal. Nadie rezaba. Nadie adoraba. Estaban mirando una pantalla gigante donde se reproducía repetidamente un discurso político. Algunos aplaudían. Otros lloraban. El altar había sido reemplazado por un escenario. Y en ese escenario había un hombre que brillaba con luz artificial. Parecía amable y persuasivo. Su sonrisa era impecable. Pero supe al instante que no venía de Dios. Jesús aún no había hablado, pero podía sentir su ausencia en ese lugar. La visión cambió de nuevo. Vi niños, con las caras pegadas a dispositivos brillantes. Una oscuridad se filtraba de las pantallas, silenciosa e invisible, envolviéndolos como cadenas.
Los padres estaban sentados en la misma habitación, ajenos a todo. Los niños estaban presentes en cuerpo, pero ausentes en espíritu, y la oscuridad les susurraba cosas demasiado malignas para que yo las repitiera. El gemido regresó, más fuerte esta vez. Una voz, fuerte y triste, resonó en la oscuridad. Esto es lo que tu país ha elegido, decía. Ceguera, distracción, orgullo. Quise argumentar, decir que no todos. Algunos todavía creen. Algunos todavía rezan. Pero no me salieron las palabras. Entonces vi algo que me destrozó. Era una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, parada sola en medio de una calle inundada. Su vestido estaba roto, sus pies descalzos. Me miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de algo que no había visto en años. Una fe desesperada. Susurró, «Vendrá alguien por mí». Fue entonces cuando grité, no con la boca, sino desde lo más profundo de mi ser. «Dios, ¿dónde estás?» La oscuridad tembló. La visión se detuvo, y por primera vez una presencia diferente entró en la oscuridad. No ruidosa, no contundente, sino quieta, poderosa y santa. Era él. No veía su rostro, todavía no, pero sentía su cercanía. Sabía que era Jesús. Su presencia era como calor tras un frío infinito, como aliento tras ahogarse, como la verdad tras una vida de confusión. Todavía no hablaba. Simplemente permanecía a mi lado. Y en su silencio, sentí dos cosas a la vez, más de lo que podía soportar. Mi absoluta indignidad y su amor total e implacable. No lo merecía. Había vivido toda mi vida ignorándolo, incluso burlándome de su existencia. Pero aún así vino, no a castigar ni a regañar, sino a rescatarme. Y en ese momento, supe que la oscuridad no tendría la última palabra. En el momento en que se acercó, todo a mi alrededor cambió. El peso aplastante de la oscuridad, el gemido de la tierra, el dolor de todas esas visiones, todo se detuvo como si incluso las sombras mismas reconocieran su autoridad. Aún no podía ver su rostro con claridad. Lo que vi fue luz. Luz pura y viva que irradiaba de una figura que se alzaba ante mí en perfecta quietud. Pero no era solo luz para mirar, era luz que me tocaba, que me envolvía, que llegaba a las partes de mí misma que desconocía. Y con ella llegó la paz. No la clase de paz de la que habla el mundo, no la paz temporal que va y viene. Esta era una paz eterna, como si finalmente hubiera llegado a casa. La luz empezó a moverse lentamente, atravesando la densa oscuridad como una espada en la niebla. No se resistió. No pidió permiso. Dondequiera que iba, la oscuridad simplemente se desvanecía. ¿Se fue? La seguí, no porque me obligaran, sino porque no podía evitarlo. Mi alma la anhelaba. Entonces llegó la voz. Suave al principio, como un susurro resonando en un cañón. Pero creció, no en volumen, sino en profundidad. Me habló. No solo a mi alrededor. No lo oí con oídos. Lo oí con todo mi ser. Daniel, dijo la voz, solo eso, mi nombre. Y cuando lo pronunció, recordé cada momento de mi vida en el que había intentado contactarme. Momentos que descarté como coincidencias. Momentos de casi accidentes, sueños extraños, incluso personas que llegaron a mi vida brevemente para hablarme de fe. Los vi todos ahora. Vi cuántas veces lo ignoré, cuántas veces me dije a mí misma que estaba bien sola, que no necesitaba que me salvaran. Y, sin embargo, allí estaba, llamándome por mi nombre. Lloré, no con lágrimas, porque no tenía forma física, sino con una tristeza y una alegría más profundas que jamás había conocido. No tenía nada que ofrecerle. Ni justicia, ni buenas obras, solo una larga lista de pecados y un corazón lleno de arrepentimiento. Pero aún así, vino a mí. Entonces vi sus ojos. En ese momento supe,
sin lugar a dudas, que estaba mirando a los ojos de Jesucristo. Ningún retrato que hubiera visto se le acercaba. Sus ojos no solo me miraban a través de mí. Me conocían por completo, cada pensamiento, cada recuerdo, cada secreto. Sin embargo, no había odio en ellos, solo verdad y misericordia. No estabas listo, dijo Jesús. Pero he decidido mostrarte lo que está por venir. No hablé. No podía. Su presencia me inmovilizó, no con miedo, sino con asombro. Entonces levantó la mano y señaló hacia lo que parecía el horizonte de la eternidad. Un gran velo pareció abrirse ante nosotros, y más allá volví a ver visiones. Pero esta vez no parecían imágenes lejanas. Se sentían cercanas, inminentes. Vi Estados Unidos como antes, pero ahora desde una perspectiva más elevada y espiritual. La Tierra estaba dividida no solo por la política o las opiniones, sino por luces y sombras. Algunas ciudades brillaban con un resplandor vacilante. Otras estaban sumidas en una densa oscuridad espiritual. Vi iglesias. Algunas estaban iluminadas por la oración, con gente de rodillas clamando a Dios. Otras estaban oscuras, llenas de espectáculos, ruido y sin electricidad. Me volví hacia Jesús. Quería preguntarle, ¿por qué me muestras esto? Pero antes de que pudiera, respondió a la pregunta que no había formulado, porque no verán a menos que alguien se lo diga. Y no creerán a menos que alguien les muestre la verdad. Un pergamino apareció ante nosotros. No uno de papel, sino una visión, una revelación. Se extendió por los cielos de Estados Unidos. En él había advertencias escritas, cada una vinculada a un lugar, un momento, un pueblo. Un toque de trompeta en Kansas. Un cielo rojo sobre Denver. Inundaciones en Houston. Una figura angelical resplandeciente sobre una tormenta. Niños encadenados por la oscuridad invisible de sus pantallas. Predicadores silenciados por miedo a ofender. Y sobre todo, una gran iglesia dormida. Estas son señales, dijo Jesús. Pero solo ven el tiempo. Solo oyen ruido. No distinguen la estación en la que están. Quería caer de bruces y llorar. Incluso en ese estado, me dolía el alma. Entonces Jesús me miró de nuevo y su expresión cambió. Había tristeza en sus ojos, pero también urgencia. El tiempo es más corto de lo que creen. De repente, sentí el peso de la responsabilidad sobre mí, no vergüenza, sino comisión. En ese momento comprendí que esto no era solo para mí. Lo que estaba viendo, lo que se me mostraría, no era para guardármelo. Era un mensaje para otros, una advertencia, una misericordia, y tenía que ser contado. Jesús me extendió la mano de nuevo, y supe que estábamos a punto de adentrarnos en verdades que nunca quise conocer, en visiones que jamás olvidaría. Pero también sabía esto, Él estaba conmigo, y ninguna oscuridad podría resistir ante su luz. El pergamino apareció de nuevo, solo que ahora se extendía de un extremo a otro del cielo. No estaba soñando. No era mi imaginación. Estaba en presencia del Hijo de Dios, y Él estaba revelando la condición espiritual de una nación, de mi nación. El pergamino parecía una cinta de fuego envuelta en nubes. Se desplegó por el cielo, y al abrirse, oí un sonido parecido al de un shofar, una trompeta de tiempos antiguos, que me sacudió el alma. Cada toque parecía abrir otra sección del pergamino, revelando una nueva visión. Jesús estaba a mi lado, en silencio, pero firme, permitiéndome ver, sin protegerme, sin suavizar la verdad, solo mostrándome lo que venía. La primera visión se abrió con una figura brillante sobre el horizonte de Houston. La reconocí al instante. Parecía el mismo ángel que había aparecido justo antes de las inundaciones masivas en Texas. Pero ahora podía ver con más claridad. Esta figura no era una formación meteorológica. Era celestial, radiante, con un propósito.
Sus brazos estaban extendidos como si advirtieran a la ciudad que se extendía debajo. Abajo, vi gente filmando el cielo con sus teléfonos, publicando en línea, comentando lo hermosas y extrañas que se veían las nubes. Algunos bromeaban, otros lo descartaban como Photoshop o trucos de cámara. Nadie rezó. Nadie se arrepintió. Entonces la escena cambió a las aguas que se estrellaban contra esa misma ciudad. Las calles desaparecieron. Las familias se aferraban a los tejados. Y la figura angelical lloró. Jesús susurró, se dieron señales. Se dieron advertencias, pero no escucharon. Se abrió otra sección del pergamino. Esta vez vi las montañas de Colorado, normalmente majestuosas y tranquilas. Pero aquí, el cielo se tornó de un rojo antinatural. No era el atardecer. No era humo. Brillaba sin una fuente clara. La gente miraba con asombro y miedo, sin saber qué veían. Entonces el cielo se onduló, sí, se onduló como una tela demasiado estirada. Hubo un estruendo, luego silencio. Silencio total. La gente empezó a entrar en pánico, pero la mayoría volvió a sus dispositivos, publicando, comentando, debatiendo. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, cuando aparecen señales en el cielo, no son accidentales. Son invitaciones a regresar. Pocos responden. El pergamino seguía moviéndose. Ahora California. Vi lo que parecía un terremoto, solo que antes de que el suelo se moviera, el cielo se iluminó con rayos azul eléctrico. No relámpagos. Algo más, como destellos que pulsaban en el cielo como si el cielo mismo estuviera bajo tensión. Entonces comenzó el temblor. Las calles se agrietaron. Los edificios se balancearon. Las sirenas sonaron. Pero, una vez más, nadie preguntó por qué. Solo preguntaron, ¿cuánto daño? Entonces llegó una de las visiones más inquietantes. Un niño, de unos 9 años, estaba sentado solo en un banco de un parque en Kansas. A su alrededor, los árboles estaban completamente quietos. Ni viento, ni pájaros, ni ningún sonido. Entonces, de la nada, un sonido profundo, como de trompeta, resonó en el cielo. No provenía de un altavoz ni de un instrumento. Venía de arriba, de todas partes y de ninguna parte a la vez. El niño miró hacia arriba. Lo oyó. Vi el miedo en sus ojos, pero también asombro. Miró a los adultos que estaban cerca. No oyeron nada. Nada. Gritó, ¿alguien oyó eso? Pero solo sonrieron y dijeron, ¿de qué están hablando? Señaló al cielo. Se encogieron de hombros y volvieron a su café, a sus periódicos, a desplazarse. Jesús habló de nuevo, sigo llamando. Hasta los niños me escuchan, pero el mundo ha silenciado sus oídos. El pergamino mostraba más. Iglesias llenas de gente riendo, bailando, cantando, pero sin mí. Sermones que consolaban, pero nunca condenaban. Líderes que dirigían con carisma, pero sin cruz. Biblias que permanecían cerradas mientras el entretenimiento florecía. La gente aplaudía, pero sus ojos estaban apagados. Sus espíritus estaban dormidos, y aún así, las señales seguían llegando. Un río se tiñó de rojo, no por algas ni contaminación, sino por algo más profundo, simbólico, profético, una advertencia. La nieve cayó en un desierto, confundiendo a los científicos, pero sin despertar a nadie. Un anillo de fuego rodeó el sol, un eclipse que formó la forma de un ojo. Y en cada lugar, vi un patrón repetido. Las señales llegaron, las señales se intensificaron, pero los corazones de los hombres permanecieron inmutables. Jesús se volvió hacia mí. Su voz era baja, pero tenía un peso eterno. No reconocen la hora. No ven lo que se les presenta. Si tan solo supieran lo que está en juego.
Volví a mirarlo a los ojos. No podía hablar. Me abrumaba el peso de lo que había visto. Y aún no habíamos terminado. Extendió la mano y sentí que el tiempo se doblaba de nuevo. No nos movíamos por el espacio, sino por la verdad, por capas de realidad que nunca había visto en la tierra. Mientras avanzábamos, Jesús dijo algo más: Daniel, ahora te mostraré lo que sucede cuando una nación olvida quién la bendijo y quién es el único que puede salvarla. Jesús y yo nos movimos de nuevo, no caminando, sino como si nuestros espíritus viajaran a través de capas de significado y tiempo. El aire a nuestro alrededor cambió. Se volvió más pesado, lleno de gemidos. Esta vez no eran los gemidos de la tierra, sino los gemidos de los corazones. Escuché oraciones, miles de ellas surgían de hogares, de camas de hospital, de celdas, de madres agotadas arrodilladas junto a sus hijos dormidos. Oí gritos de sanación, de dirección, de paz. Y también oí silencio, ciudades enteras donde nadie rezaba, donde nadie recordaba siquiera cómo. Ese silencio era peor que los gemidos. Nos detuvimos sobre un río caudaloso. Lo reconocí al instante, el Mississippi. Pero algo iba terriblemente mal. Las aguas fluían lentas y pesadas. Y al mirar más de cerca, vi que ya no eran azules ni marrones, sino de un rojo carmesí intenso, espeso, siniestro. Al principio, pensé que era solo una visión, un símbolo. Pero entonces vi los peces, miles de ellos flotando sin vida, panza arriba, con la mirada vidriosa. El río sangraba. Jesús dijo: cuando la sangre de los pecados de una nación llega a las aguas, la creación testifica contra ella. Vi destellos entonces. Clínicas de aborto, redes de tráfico de personas ocultas a simple vista, casas de drogas, odio racial heredado, políticos dándose la mano en cuartos oscuros, predicadores comprometiendo la verdad para proteger su imagen, y gente común, buena gente, haciendo la vista gorda. Lloré. Yo había sido una de esas personas. No causé que el río sangrara, pero lo ignoré cuando lo hizo. Entonces, el suelo empezó a temblar bajo nuestros pies. Estábamos muy por encima de la tierra, pero podía sentirlo como un edificio de advertencia desde las profundidades. Vi edificios tambalearse, puentes agrietarse, casas moverse. Barrios enteros se derrumbaron como si sus cimientos llevaran años pudriéndose. Y entonces comprendí, este temblor no era solo geológico. Era espiritual, moral. Era el colapso del alma de una nación. Jesús dijo: la tierra temblará para revelar lo inconmovible. Miré las ciudades. Vi Nueva Orleans rodeada de agua otra vez. Vi San Francisco envuelto en humo. Vi Chicago inundada, no por agua, sino por el caos, la anarquía, la confusión y el odio. Vi a gente buena enfrentándose por cosas sin importancia. Y vi a gente malvada disfrazada de ángeles de luz, predicando la paz mientras sembraba división. Y las iglesias, algunas cayeron junto con los edificios, literalmente, sus muros se derrumbaron. Otras permanecieron en pie, pero estaban completamente vacías. Polvo en las Biblias, telarañas en las cruces, sin adoración, sin arrepentimiento, solo silencio. Pero no todas. En medio de todo esto, vi algo hermoso. Iglesias pequeñas, lugares humildes sin luces extravagantes, sin pastores famosos, solo creyentes fieles de rodillas, con las manos en alto y lágrimas corriendo por sus rostros. Oraban no solo por protección, sino por arrepentimiento, por sus vecinos, por sus enemigos. Estas iglesias brillaban con una luz que la oscuridad no podía tocar. Jesús los señaló y dijo: este es mi remanente, oculto, humilde, pero santo. Los usaré. Luego me miró de nuevo y sentí que se le rompía el corazón. América una vez me llamó Señor, dijo. Pero ahora se exalta a sí misma. Construye torres en su nombre y olvida a quien le dio aliento. Canta a los ídolos y los llama libertad.
Pero la libertad sin verdad es esclavitud disfrazada. Su voz resonó, no con volumen, sino con claridad. Amo esta tierra. La he bendecido. Pero el juicio comienza en la casa de Dios. De repente, vi una gran línea divisoria formarse en el mapa de Estados Unidos. No era física. Era espiritual. A un lado, ciudades sumidas en la oscuridad. Al otro, ciudades que brillaban con luz. Y vi que esta división no se basaba en la política, la raza ni la riqueza, sino en la rendición. ¿Quién se inclinaría? ¿Quién se arrepentiría? ¿Quién invocaría a Jesús? No solo con los labios, sino con la vida. Entonces Jesús se volvió hacia mí y me dijo, debes decírselo. Este no es el final, sino el principio. Si mi pueblo se humilla, sanaré su tierra, pero el temblor vendrá primero. Caí de rodillas, si es que uno puede arrodillarse en espíritu, y dije, Señor, se lo diré. Cueste lo que cueste, se lo diré. El pergamino se desvaneció, el cielo se oscureció y Jesús susurró, entonces, continuemos. Hay más que debes ver. Si aún estás escuchando, quiero pedirte desde el fondo de mi corazón, suscríbete a este canal y deja un comentario abajo. ¿Has visto señales en tu ciudad? ¿Se ha conmovido tu corazón? Por favor, compártelo. Otros necesitan oírlo. El temblor ha comenzado, pero también el llamado a despertar. Hasta ese momento, todo lo que había visto, cada visión, cada advertencia me resultaba pesado. Pero aún podía respirar. Pero cuando Jesús dijo que necesitaba ver más, no esperé lo que vino después. La atmósfera cambió de nuevo. Se volvió más fría. Aún así, la paz que había sentido momentos antes comenzó a disiparse. No estaba sola. Jesús seguía conmigo, pero lo sentí retroceder un poco, como si me diera espacio para presenciar algo sin el consuelo de su cercanía. Entonces, el suelo bajo nosotros se quebró. No era teatral. No había fuego de dibujos animados, ni demonios con cuernos. Era peor que eso. Era real. Descendimos lentamente. El aire se volvió más denso, más difícil de atravesar. Oí el primer grito antes de ver nada. No era fuerte. Era un grito entrecortado. Un llanto sin palabras, lleno de pérdida y tormento. Luego otro y otro. Cuanto más nos adentrábamos, más oía. Y entonces los vi. Almas. Millones de ellas. Algunas permanecían en silencio, con el rostro inexpresivo, la mirada vacía, con la mirada perdida. Otras caminaban de un lado a otro, con los puños apretados, gritando palabras sin sentido. Algunos se aferraron a los recuerdos, susurrando los nombres de personas que amaron pero nunca perdonaron. Algunos simplemente lloraron, y otros maldijeron a Dios con un odio indescriptible. Al principio no hubo fuego. Solo hubo separación. Un aislamiento total y eterno de la luz, del amor, de la esperanza. Recuerdo a una mujer. Parecía tener unos 40 años. Llevaba la ropa hecha jirones. Apretaba una Biblia contra el pecho, pero brillaba con una extraña luz artificial. Gritó, lo enseñé. Lo sabía. ¿Por qué estoy aquí? Jesús no habló, pero el conocimiento llegó a mi espíritu como un peso repentino. Ella había usado su nombre, pero nunca se había rendido a él. Hablaba de la gracia, pero vivía en pecado secreto. Indujo a otros a creer que podían seguir a Cristo sin tener que sacrificar la vida. Conocía las palabras, pero no a la persona. Vi a un joven sentado solo, con la cabeza entre las manos, repitiendo, iba a cambiar. Iba a cambiar. Había muerto repentinamente, sin preparación, sin arrepentirse. Tenía toda la intención de rendirse algún día, pero ese día nunca llegó. Otra alma gritó, pero yo era espiritual.
Creía en la luz y la energía, y entendí que él había adorado a la creación, no al Creador. Había elegido su propio camino por encima de la verdad de Cristo. Y ahora no había vuelta atrás. No había segundas oportunidades. Lo que más me impactó fue el aspecto común de estas personas. No eran asesinos en serie ni monstruos, solo personas como yo. Personas como tú, maestros, enfermeras, padres, artistas. Algunos se criaron en la iglesia. Otros nunca habían escuchado el Evangelio con claridad. Pero todos tenían algo en común, habían muerto sin conocer verdaderamente a Jesús. Entonces llegó el fuego. No quemó la piel. Quemó la verdad en el alma. Toda mentira en la que creían quedó expuesta. Toda excusa a la que se aferraban fue despojada. Y en ese fuego, vieron lo que habían perdido, no solo el cielo, sino a él, Jesús. Él era lo único que sus almas anhelaban ahora. Más que el aire, más que el agua, más que la vida misma. Pero ya no podían alcanzarlo. Estaban sellados en sus propias decisiones. Jesús me miró con el rostro lleno de tristeza. Este lugar no fue hecho para ellos, dijo. Pero muchos lo eligen. Apenas podía soportar el dolor de esa verdad. El infierno no es solo un lugar de castigo. Es la realidad eterna y plena de la separación de Dios. Y no hay escapatoria, no porque Dios se deleite en el tormento, sino porque el libre albedrío tiene consecuencias. El amor requiere elección. Y muchos eligen vivir toda su vida como si Dios fuera opcional. Entonces Jesús señaló un muro a lo lejos, un muro de llamas. Tras él, oí voces que me llamaban. Me quedé paralizada. Allí, tras las llamas, había un hombre que reconocí, Ronald, el primo de mi padre. De pequeños, lo llamábamos tío Ronnie. Hacía décadas que no lo veía. Lo recordaba como un hombre amable pero amargado. Había dejado la iglesia tras una tragedia y nunca había vuelto. Solía decir, si Dios es real, tendrá que darme explicaciones. Ahora lo veía destrozado, arrepentido, extendiendo la mano hacia mí. Pero no podía abrirse paso. Sus ojos se encontraron con los míos y, sin palabras, me rogó que volviera, que les advirtiera, que les contara a los demás no solo sobre el infierno, sino también sobre Jesús, sobre la verdad. Lloré. Jesús puso su mano en mi hombro y, sin más, nos levantamos de nuevo. Los gritos se desvanecieron, las sombras se disiparon y me di cuenta de que estaba respirando de nuevo, o algo parecido a respirar. Él susurró, esto no fue para hacerte daño. Fue para despertarte. Levanté la vista, y por primera vez desde que comenzó la visión, sentí algo más fuerte que el dolor creciendo en mí. Un llamado. Después del peso del infierno, no estaba seguro de poder soportar mucho más. Pero Jesús me miró, con los ojos aún llenos de dolor, y dijo, ahora te mostraré lo que se han perdido, lo que les preparé, lo que les espera a los míos. Y en un instante, todo cambió. Las sombras se disiparon, el frío se desvaneció, y de repente me elevé rápidamente, como si me atrajera una fuerza demasiado fuerte para resistir, pero tan suave que no sentí miedo. La atmósfera a mi alrededor se transformó en algo indescriptible, impregnada de calidez, de alegría, de vida misma. Este era un reino de realidad perfecta, más real que cualquier cosa que hubiera conocido en la tierra. Los colores brillaban, no como pintura ni píxeles, sino como luz viva. Dorados, verdes, azules, todos más vívidos que cualquier cosa en nuestro espectro. El aire era música, pero no la que se escucha con los oídos. Era armonía, vibración, verdad. Latía con adoración, con propósito, con amor. Sentí que me recorría como si el cielo mismo me conociera, me acogiera, me recordara. Me encontraba en lo que parecía tierra firme, pero que también brillaba como cristal y fuego a la vez. A lo lejos, vi una ciudad, pero no estaba construida con ladrillos ni acero.
Sus muros estaban vivos, radiantes, vibrando con la presencia de Dios. Sin dolor, sin miedo, sin muerte. Y oí voces, millones de ellas, cantando al unísono. Cantaban un mismo nombre una y otra vez. Jesús, Jesús, Jesús. Quería correr a esa ciudad, caer de nuevo a sus pies. Pero no tuve que correr. Él ya estaba a mi lado. Jesús sonrió, no la sonrisa de un hombre, sino la de un rey, un salvador, un amigo que te ha esperado toda la vida. Ya no había distancia. No había vergüenza, solo amor. Un amor perfecto, total, abrumador. Entonces dijo, ven, hay alguien que te ha esperado. Caminamos, si es que se le podía llamar así, por un campo de luz y canto. Vi a otros, personas, santos, reunidos, completos, alegres. Algunos bailaban, otros se arrodillaban. Algunos reían con esa alegría que te hace sentir que el alma estalla. Entonces la vi, una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, con cabello rubio y rizado y ojos brillantes. Corrió hacia mí, sin dudarlo. Al llegar a mi lado, mi espíritu supo lo que mi mente había olvidado. Era mi hija, Emily. La habíamos perdido décadas atrás, en un accidente inesperado, un ahogamiento que destrozó a mi esposa y dejó un vacío en nuestro hogar que jamás pudimos explicar. Había enterrado el dolor. Nunca hablé de ella, ni siquiera con Ellen. Me decía a mí mismo que debía ser fuerte, que la vida sigue. Pero allí estaba, viva, radiante, llena de alegría. Me abrazó, no con los brazos, sino con su espíritu. Y en ese abrazo, sentí que la sanación me inundaba. Años de dolor enterrado, años de culpa, todo se había ido. Me miró y dijo, he estado rezando para que volvieras a casa, papi. Jesús me dijo que aún no había terminado contigo. No podía hablar. Solo podía llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran el tipo de lágrimas que solo el cielo entiende. Jesús me puso la mano en la espalda. La volverás a ver, pero todavía no. Hay más por hacer. Me volví hacia él y sentí que algo se agitaba en mi interior. Por primera vez, quise quedarme, no porque temiera el infierno, sino porque había probado la bondad de Dios. No quería volver a ese mundo roto. No quería despertar. No quería cargar con el peso de lo que había visto. Pero Jesús, lleno de ternura, volvió a hablar. Aún hay muchos que no me conocen, muchos que dudan, muchos que creen que los he olvidado. Debes regresar y decirles que soy real, que los amo, que vengo pronto. Asentí. No sabía cómo lo haría. No sabía quién me escucharía, pero sabía que no podía guardármelo para mí. El cielo no estaba lejos. Estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Y Jesús no estaba distante. Él estaba llegando. Incluso ahora, la música a nuestro alrededor crecía. Miré las colinas, los jardines, las aguas que danzaban con luz. Vi un león yaciendo pacíficamente junto a un cordero. Vi árboles dando frutos que brillaban de gloria. No vi muerte, ni sillas de ruedas, ni lágrimas, solo plenitud. Jesús lo observó todo y dijo, este fue mi plan desde el principio, y he abierto un camino. Su mano se alzó una vez más y en un abrir y cerrar de ojos sentí que la tierra regresaba. Cuando dejé la belleza del cielo, esperaba regresar a la tierra de inmediato. Pero no fue así. En cambio, Jesús me llevó a un último lugar, a medio camino entre lo que es y lo que está por venir. Un reino lleno de silencio y truenos. Podía sentir la tensión en el aire como una tormenta formándose más allá de las colinas. Era la calma antes del temblor final. Jesús me miró y dijo, lo que estás a punto de ver es el gran engaño. Muchos caerán en él, no por maldad, sino por falta de preparación. Entonces el cielo que nos rodeaba se abrió como un velo, y vi el futuro de Estados Unidos.
Al principio, parecía tranquilo. Las ciudades resplandecían. Las familias caminaban libremente por las calles. Las banderas ondeaban. Los líderes sonreían en la televisión, prometiendo unidad y prosperidad. La economía parecía prosperar. La delincuencia disminuyó. La gente volvió a sentir esperanza. Después de tanto caos, parecía que por fin había llegado la paz. Pero luego miré más a fondo. Vi que la paz era frágil. No era fruto del arrepentimiento ni de la rectitud. Era una paz artificial, construida sobre el silencio y la entrega. Las iglesias habían reabierto, pero muchas ya no predicaban a Cristo. La cruz había sido retirada de algunos altares, reemplazada por símbolos de inclusión que parecían nobles por fuera, pero que vaciaban la verdad. Entonces vi al hombre. Era carismático, elocuente y compasivo. No afirmaba ser un salvador, pero otros lo consideraban así. Habló de sanar el mundo, unir religiones y poner fin a los conflictos, y la gente lo adoraba. Apareció en todas las grandes ciudades, recibido por multitudes. Incluso líderes religiosos lo abrazaron. Algunos incluso se arrodillaron ante la cámara. Brillaba, pero no era una luz santa. Era una falsificación. Decía todo lo correcto sobre el amor, la justicia y la unidad. Pero nunca mencionó el arrepentimiento. Nunca pronunció el nombre de Jesús. Y aún así, la gente lo seguía como ovejas. Jesús me habló, y su voz tembló, no de miedo, sino de justo dolor. Confundirán el encanto con la verdad, la influencia con la autoridad, la luz con la revelación. Pero no toda la luz viene del cielo. Vi a cristianos, verdaderos creyentes, empezar a sentirse fuera de lugar. Los tacharon de intolerantes, anticuados y divisivos. Algunos perdieron sus trabajos. A otros les cerraron las puertas de Internet. Algunas iglesias se vieron obligadas a permanecer en la clandestinidad. Y, sin embargo, esas pequeñas reuniones brillaban con una luz intensa, mucho más intensa que las catedrales que abrazaron el nuevo evangelio falso. Entonces la visión cambió. Me mostraron a una joven, de unos 20 años, de pie en una plaza llena de gente. Tenía una Biblia en las manos y lloraba mientras leía en voz alta. La multitud se rió de ella. Algunos la filmaron, otros la abuchearon, pero un niño al fondo escuchó. Vi cómo el corazón de ese niño se encendía. Ese solo acto de valentía encendió una chispa en su alma y el cielo se regocijó. Jesús dijo, aun en el gran engaño, alzaré voces. Algunos caerán, pero muchos se levantarán. Le pregunté, Señor, ¿cómo lo sabrán? ¿Cómo puede la gente distinguir entre lo real y lo falso? Me miró a los ojos y respondió, mis ovejas conocen mi voz. Y luego añadió, pero muchos ya no escuchan. Esas palabras me conmovieron. Vi familias destrozadas no solo por la guerra o la enfermedad, sino por sus creencias. Algunos padres negaron a sus hijos. Algunos hijos entregaron a sus padres, no por violencia, sino porque siguieron a Jesús. Vi leyes aprobadas que parecían bondadosas por fuera, pero diseñadas para silenciar el Evangelio. Y vi a la iglesia puesta a prueba no por la espada, sino por la comodidad, por las confesiones, por una cultura que preguntaba, ¿por qué enfocarlo en Jesús? ¿Acaso el amor no es suficiente? Pero Jesús no es opcional. Él es el centro, la fuente, el único camino. Entonces llegó la advertencia final. El cielo se oscureció de nuevo. Un pergamino se abrió de nuevo. Este pequeño y brillante. En él estaba escrito, esta es la hora de la decisión. Elige a quién servirás. Comenzó una gran sacudida. No un terremoto, sino un estremecimiento de corazones. La gente se encontraba en una encrucijada. Vi ángeles junto a ellos, susurrando la verdad. También vi sombras ofreciendo mentiras. Algunos eligieron la verdad,
Muchos no. Jesús dijo, el engaño no parecerá malo. Parecerá bondadoso, iluminado, incluso amoroso. Pero alejará a muchos de mí. Diles, prueben cada espíritu. Aférrense a mi palabra. Síganme a mí, no a la multitud. La visión se cerró y supe que nos acercábamos al final. Al desvelarse el último velo de las visiones que Jesús me mostró, sentí el peso de algo tremendo. El tiempo de advertencia llegaba a su fin. Los días de suaves susurros y suaves empujoncitos daban paso a un temblor manifiesto. No solo lo vi. Lo sentí venir. Un temblor divino, no destinado a destruir, sino a despertar. Jesús estaba a mi lado, radiante pero solemne, y dijo, ahora verás lo que el mundo llamará coincidencia, pero lo que el cielo llama misericordia. De repente, volamos sobre Estados Unidos. Ya no se veía como antes. La luz y la oscuridad se habían intensificado sobre el país. La línea entre la verdad y el engaño ya no era sutil. Era nítida. Lo que una vez estuvo oculto se había revelado, pero muchos aún se negaban a verlo. Entonces empezó el temblor. Vi desastres naturales, pero no eran solo físicos. Eran reflejos de realidades espirituales. En el Medio Oeste, se arreciaron tormentas inesperadas. Vi rayos caer sobre iglesias. Algunas se derrumbaron, pero otras se mantuvieron firmes, con sus ventanas brillando con una luz sobrenatural. En el noroeste, vi subir el nivel del agua mientras los ríos se desbordaban y los lagos inundaban las calles. Sin embargo, la verdadera inundación era espiritual, olas de confusión, engaño y falsa doctrina. La gente se ahogaba no en agua, sino en mentiras que les hacían sentir bien, pero que les llevaban a la muerte. En el sureste, los incendios arrasaron bosques y luego barrios. Pero junto a ellos, vi a gente resurgir de las cenizas, rezando en voz alta, abriendo Biblias en parques públicos, proclamando a Jesús en lugares que antes silenciaban su nombre. Un temblor masivo sacudió todo el país. No fue un terremoto, sino un temblor que sacudió todo aquello en lo que la gente confiaba. El dinero perdió su poder. La tecnología falló en algunos lugares. Sistemas enteros se apagaron. Vi gente mirando pantallas que se quedaron en negro. Teléfonos, televisores, computadoras, en silencio. Por primera vez, el ruido cesó, y el silencio los aterrorizó. Jesús dijo, esto no es un castigo. Es gracia. Estoy eliminando sus distracciones para que puedan volver a oírme. Vi familias reunidas en salas de estar, obligadas a hablar por primera vez en años. Vi a padres llorando al abrir Biblias polvorientas, a madres rezando por sus hijos con manos temblorosas. Adolescentes clamando a un Dios cuya existencia desconocían, pero que les respondía de todos modos. Pero también vi la otra cara. Algunas personas, en lugar de recurrir a Dios, se encerraron más en sí mismas, en la ira, en la culpa, en la autocomplacencia. Se negaron a ceder. Sus corazones se endurecieron. En las ciudades, la protesta se convirtió en caos, no solo político, sino espiritual. Las fuerzas demoníacas que antes se movían en secreto ahora eran plenamente visibles para los ojos espirituales. Las vi acechando en los medios, merodeando por las universidades, susurrando a través de influencers y líderes. Pero entonces las vi a ellas, al remanente, un pueblo apartado, jóvenes y viejos, negros, blancos, hispanos, asiáticos, agricultores, maestros, exateos, adictos en recuperación, amas de casa. No fueron marcados con una señal visible, sino con pureza y fuego. No temieron. No odiaron. Llevaban luz en sus voces y verdad en sus huesos. Jesús los señaló y dijo, estos son mis guerreros, ocultos a plena vista, preparados en secreto. No se doblegarán ante el miedo. Se mantendrán firmes cuando otros caigan. Algunos tenían plataformas. La mayoría no.
Algunos eran predicadores. Otros simplemente oraban en silencio a puerta cerrada. Pero el cielo los conocía a todos. El temblor se hizo más fuerte. Vi caer estatuas, derrumbarse edificios, titulares gritando, sin precedentes. Cambio global inexplicable. Pero quienes caminaron con Cristo no se tambalearon. Estaban arraigados, anclados, y en medio del caos, proclamaron una sola cosa: Jesús es el Señor. Solo Él salva. Entonces Jesús pronunció una última frase antes de que terminara esta visión: el mundo no se acaba, pero los sistemas sí. Y llamo a mi pueblo a levantarse, no con ira ni con orgullo, sino con santidad, verdad y amor. El momento es ahora. Y con esas palabras, me sentí atraído de nuevo, no hacia abajo esta vez, sino hacia la tierra, de vuelta a mi cuerpo, de vuelta a mi vida. Pero ya no era el mismo hombre. Cuando regresé a mi cuerpo, fue repentino. En un instante me rodeaba la quietud del cielo. Al siguiente, jadeaba, sintiendo el peso del mundo volver a asentarse en mi pecho. Las máquinas pitaban, las enfermeras gritaban, mi esposa lloraba a mi lado. Pero estaba vivo y todo había cambiado. Me llevó días poder hablar de ello, y más aún atreverme a escribirlo. ¿Quién le creería a un hombre como yo? No era un predicador. No era ningún profeta. Era solo un hombre común, alguien que había dudado, alguien que había ignorado a Dios la mayor parte de su vida. Pero nada de eso importaba ahora, porque lo había visto. Había visto la verdad. Y ahora tenía una misión. No una misión política. Ni una plataforma. Ni un ministerio. Solo un mensaje que me quemaba los huesos como fuego. Jesús es real. El infierno es real. El cielo es real. Y el tiempo es corto. Al principio, intenté contárselo solo a mis amigos más cercanos, pero la urgencia no me permitió quedarme callado. Hablé en un estudio bíblico local. Luego, una pequeña iglesia me invitó. Alguien lo filmó y lo subió a internet. Sin darme cuenta, me enviaban correos electrónicos de todo el país. La mayoría quería saber una cosa: ¿qué dijo Jesús sobre lo que viene? Y esta es mi respuesta. Él dijo: ya ha comenzado. El temblor no está solo en el horizonte. Ya está sucediendo, y se avecinan más. No para destruir, sino para purificar. Despertar a una iglesia dormida, llamar a casa a los pródigos, dar una última invitación antes de que se cierre la puerta. Sé que suena intenso. Sé que suena increíble. Pero déjame preguntarte, ¿no has visto las señales tú mismo? El clima extraño, la confusión cultural, el silencio en las iglesias, la forma en que la gente llama al bien malo y al mal bueno. Nada de esto es casualidad. Es la misericordia de Dios que nos llama de vuelta. Recuerdo la mirada de Jesús. No era rabia ni asco, sino súplica. Una súplica santa. Un Salvador con el corazón roto extendiendo la mano a una nación que una vez bendijo, y que ahora se aleja de él. Pero no es demasiado tarde. Aún hay tiempo. Y si estás escuchando esto ahora mismo, creo que es porque Él te busca. No a través de la religión, ni del miedo, sino a través del amor. Amor puro, eterno e inquebrantable. Si te has desviado, regresa a casa. Si has estado fingiendo, arrepiéntete. Si nunca lo has conocido, Jesucristo, el Hijo de Dios, invoca su nombre ahora mismo. No esperes a que el temblor llegue a tu puerta. No esperes a que las señales se hagan más fuertes. Ya has oído suficiente. No les pido que me sigan. Les pido que escuchen a quien me resucitó de entre los muertos. Jesús está vivo. Regresará. Y es el único que puede salvarnos. Si este testimonio te conmovió profundamente, no lo dejes pasar. Deja un comentario abajo. Cuéntanos desde dónde lo ves.
Comparte lo que te llamó la atención. Leemos todos los mensajes y te invitamos a suscribirte a este canal, no por los números, sino para que este mensaje siga llegando a quienes necesitan escucharlo antes de que sea demasiado tarde.